Comprender la realidad parece cada vez más difícil. Pero esos cambios nos afectan y debemos prepararnos para lo que viene. En Enfoque Político Global analizamos y explicamos la actualidad en un lenguaje claro y directo. Sin vueltas. Sin compromisos. Información precisa para comprender lo que realmente importa. Enfoque Político Global. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Porque entender tu mundo es ser parte activa de él. Muy buenos días, audiencia de Canal 7. Estamos dando comienzo a un nuevo programa de Enfoque Político Global. En esta mañana, como ya es costumbre, me acompaña Virginia Abam y Valentina Domínguez. Virginia. ¿Cómo le va? Buen día, Victoria. Victoria. Igual ya me bautizó, así que bueno, buen día a toda la teleaudiencia. Estamos en un nuevo programa. Buen día, ¿cómo estás, Valentina? Hola, buenos días. ¿Cómo está el equipo? Un gusto de volver a reencontrarnos. Bueno, hoy vamos a empezar este programa con una dosis de optimismo poco normal, porque vamos a tener el grato placer de presentar a una figura política que, a mi entender, trasciende por su sinceridad, su honestidad y un discurso que realmente creo que ha impactado en la reunión en que lo dio, que fue en Davos en enero de este año, pero que sigue teniendo todavía sus repercusiones y creo que lo va a tener por largo tiempo. Estoy hablando del primer ministro de Canadá, cuyo nombre es Mark Carney. Mark Carney ha llegado a ese cargo luego de unas elecciones para reemplazar a su antecesor, que se llamaba Justin Trudeau. En ese intermedio de que fue electo y todavía no había asumido el cargo, Donald Trump había anunciado su objetivo de declarar a Canadá una provincia de los Estados Unidos, sacándole el rango de una nación libre e incorporándola a los Estados Unidos. La respuesta no se hizo esperar. Con mucho respeto y con firmeza le dijo que era algo inaceptable. Y bien, estamos frente a una persona con vasta experiencia en el trabajo de la cosa pública, habiendo sido ministro de Economía en dos países en momentos críticos, en Canadá y en el Reino Unido, durante la época del Brexit, lo cual había creado un clima de fuerte inestabilidad económica cuando el Reino Unido decidió retirarse de la Unión Europea. Bueno, tenemos mucho por hablar. Canadá es un país realmente muy hospitalario, pacífico sobre todas las cosas, y muy solidario con el resto de las naciones, recibiendo inmigrantes como una prioridad para su política de que su población crezca, dado que es el segundo país más grande del mundo. Solamente lo está superada por la Federación Rusa y tiene 9,5 millones de kilómetros cuadrados y tan solamente 40 millones de habitantes, menos que la Argentina. Así que también eso lo convierte en uno de los países menos densamente poblados. Me gustaría comenzar presentándole a ustedes un discurso al que hice mención en la conferencia de Davos, y le pediría
le rogaría que presten mucha atención a cada palabra, porque cada una de ellas es importante para conocer qué es lo que realmente está pasando en la actualidad en el mundo a nivel de las potencias. Señor director, cuando usted lo tenga el video, puede ponerlo nomás. 3 minutos vamos a escuchar primero. Es un placer y un deber estar con ustedes en este punto de inflexión para Canadá y para el mundo. Hoy hablaré sobre la ruptura en el orden mundial, el fin de una historia cómoda y el inicio de una realidad brutal en la que la geopolítica entre las grandes potencias no está sujeta a ningún tipo de restricción. Pero también quiero plantear que otros países, particularmente las potencias medias como Canadá, no están indefensas. Tienen la capacidad de construir un nuevo orden que encarne nuestros valores, como el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la solidaridad, la soberanía y la integridad territorial de los estados. El poder de quienes son menos poderosos comienza con la honestidad. Cada día se nos recuerda que vivimos en una era de rivalidad entre grandes potencias, que el orden basado en reglas se está desvaneciendo, que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Este aforismo de Tucídides se presenta como inevitable, la lógica natural de las relaciones internacionales reafirmándose. Y ante esta lógica, existe una fuerte tendencia de los países a seguir la corriente, a acomodarse, a evitar problemas, a esperar que la obediencia compre seguridad. No lo hará. Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones? For decades, countries like Canada prospered under what we called the rules-based international order. We joined its institutions, we praised its principles, we benefited. Durante décadas, países como Canadá prosperaron bajo lo que llamamos el orden internacional basado en normas. Nos adherimos como instituciones, elogiamos sus principios, nos beneficiamos de su previsibilidad y gracias a ello pudimos implementar políticas exteriores basadas en valores bajo su protección. Sabíamos que la historia del orden internacional basado en normas era parcialmente falsa, que los más fuertes se eximían cuando les convenía, que las normas comerciales se aplicaban de forma asimétrica. Y sabíamos que el derecho internacional se aplicaba con distinto rigor según la identidad del acusado o la víctima. Esta ficción era útil y la hegemonía estadounidense, en particular, contribuyó a proporcionar bienes públicos, rutas marítimas abiertas, un sistema financiero estable, seguridad colectiva y apoyo a marcos para la resolución de disputas. Así que colocamos el cartel en la ventana. Participamos en los rituales y evitamos en gran medida señalar las brechas entre la retórica y la realidad. Este acuerdo ya no funciona. Seamos directos. Estamos en medio de una ruptura, no de una transición. En las últimas 2 décadas, una serie de crisis financieras, sanitarias, energéticas y geopolíticas han puesto de manifiesto los riesgos de una integración global extrema. Pero más recientemente, las grandes potencias han comenzado a utilizar la integración económica como arma, los aranceles como palanca, la infraestructura financiera como coerción y las cadenas de suministro como vulnerabilidades que explotar. No se puede vivir con... Bueno, hasta acá hemos escuchado cosas muy interesantes y yo creo que lo que hay que resaltar como punto central de este discurso es que con una claridad y con una contundencia lo expresa el primer ministro McCartney cuando dice: voy a hablar claro, no estamos en una transición, estamos frente a una ruptura. Cuando finaliza el mensaje también dice: el viejo orden ya no va a regresar. No debemos de lamentarlo, la nostalgia no es una política positiva. Bien, voy a darle la palabra a mis compañeras. ¿Qué es lo que piensan de este discurso? Bueno, realmente, antes que nada, esto es una opinión personal. Estoy muy sorprendida sobre el discurso también en las elecciones donde menciona a su opositor. Sabemos que McCartney es liberal, o sea, su partido es liberal, pero su partido es de centro-izquierda. Así que su discurso, al ganar las elecciones, estuvo muy enfocado en lo que sería su competidor, Pierre Poilievre, sí, del Partido Conservador. Estuvo centrado también en las políticas que lleva adelante Donald Trump y en las relaciones que lleva él.
Desde mi punto de vista, realmente ver expresar y dar valor sobre todo a lo que tiene que ver, siendo él, ¿no? Haber trabajado en la parte económica, haber sido banquero, como lo nombran, haber trabajado en bancos de Canadá, en bancos de Inglaterra, siendo economista, enfocar el valor en lo humano, y hace también un enfoque puntualmente en cuanto a lo climático, ¿sí? Él asegura y defiende estas cuestiones y habla incluso que aquellas empresas que no estén abocadas a resguardar estos cambios climáticos no van a dejar de existir. Así que es muy amplio su discurso, realmente fue interesante poder conocer, ¿no? A este primer ministro que hoy está gobernando en Canadá. Bueno, para mí es un punto central que tocó en la primera parte de este discurso, es la rivalidad entre grandes potencias. Es algo que lo vemos normalmente, y hace él una cita de un historiador griego que dice: los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Al día de hoy, en la actualidad, realmente el poder importa más que la moral, importa más que los valores, y se deja aparte los que son potencias, por así decirlo, de nivel medio o de segundo nivel. La verdad es que es tan importante, como decía mi compañera Victoria, cómo él habla, cómo él transmite un mensaje, y teniendo en cuenta esto de que es de un partido centroizquierdista, un partido liberal que bueno, tiene grandes las partes, tiene muchas frases importantes que estuvo en este discurso. Sí, lo que pone en valor, sí, una de las frases que dijo que es importante es, dice, los poderosos tienen su poder, pero nosotros tenemos la capacidad de dejar de fingir, de hablar de la realidad, de construir nuestra fuerza en casa y actuar juntos. Yo creo que cuando habla de los valores, él incluso dice, ¿qué valores? Dice, ¿no? Le pregunta a los canadienses cuáles son esos valores, y él habla de los valores básicos y fundamentales desde la niñez y los que compartimos en familia, los valores que nos enseñan nuestros padres, los valores que nos enseñan, por ejemplo, en la conducta, cuando él fue jugador de hockey, en la conducta deportiva, los valores que él va implementando en su vida en el ámbito de trabajo. Entonces también marca algo fundamental, porque él dice, bueno, yo sí trabajé para el capitalismo justamente por haber trabajado en bancos importantes, tanto en Canadá como en Gran Bretaña. Él toma todo ese conocimiento y le dice a Pierre Poilievre, que era su competencia o su conservador él, le dice, yo tengo conocimiento. Entonces habla del valor, ¿no? Habla del capital, habla de qué tipo de capital, cómo llevar adelante la economía. Él dice, yo soy más útil en un país en crisis que en un país que está bien, porque él entiende y sabe, y es lo que le dice al pueblo canadiense, cómo solucionar esto, ¿no? Esta desigualdad, porque él piensa en los trabajadores. ¿Cómo vamos a mejorar la economía si en los bolsillos de nuestros trabajadores no hay dinero? Yo pienso poner dinero en los bolsillos de los trabajadores. De esa manera pienso. Bien, ha llegado un momento muy rápido de la primera pausa musical, señor director. Y enseguida volvemos con más enfoque global. Bien, estamos ya de vuelta en el programa, y brevemente quiero dar algunos datos curiosos del primer ministro canadiense, y luego seguimos con el tema de debatir sobre el discurso que él ha dado en Davos. Una de las cosas curiosas es que por unos compromisos diplomáticos aprendió el ruso básico en 8 días. Se dedicó a estudiar y en 8 días salió hablando ruso. Lo que demuestra también cierta capacidad intelectual de este hombre. Bueno, ha sido también arquero en un equipo de hockey
Y era bueno porque el equipo se basaba en su habilidad para atajar esos tejos y muchos de los triunfos estaban basados en su habilidad para el arco. Bien, también fue conocido como un experto en la crisis, ya lo dijo Victoria. Un experto en crisis, él dijo que él no es muy bueno para gobernar cuando está todo en calma, que se siente muy bien trabajando en tiempo de crisis. Bueno, sigamos con la conversación del discurso. Sí, bueno, siguiendo un poco la línea de un dato curioso, es que el mandato es un cuarto mandato consecutivo liberal y un tercer mandato consecutivo de un gobierno militar minoritario también. Bueno, él es actual primer ministro desde el 14 de marzo de 2025 y, como dijimos anteriormente, también es líder del centro izquierdista del Partido Liberal. Tomando un poco de lo que él dijo en el breve lapso que vimos de su discurso, él habla de que los países siguen las corrientes, se acomodan y evitan problemas, y hay una parte puntual que dice: la obediencia compra la seguridad. Cuán importante es que al día de hoy los países evitan totalmente problemas con las potencias. ¿Por qué? Porque tienen estas relaciones de dependencia económicas, militares, que venimos hablando un poco en los anteriores programas, sobre cómo la cantidad de países dependen y siempre tienen acuerdos estratégicos, económicos, y todas esas cosas también evitan, es como que los tienen agarrados, por así decirlo, para poder llamarse al silencio total y no poder exponer o querer llevar la contraria a grandes potencias, en este caso que limita a Canadá con Estados Unidos, justamente, que tuvo unos fuertes cruces con Donald Trump. Claro, sí, justamente por eso en su discurso lo nombra un montón, porque tiene acuerdos financieros Canadá, y él lo que quiere es liberarse de esos acuerdos, o que por lo menos si llegan a tener acuerdos con Estados Unidos, no sea el hecho de decir, bueno, tengo acuerdos con Estados Unidos, con Donald Trump, y va a ser dueño de Canadá. Les asegura a los canadienses que él va a pelear por esta libertad, ¿no? Cuando decimos de las grandes potencias, cómo hablamos de libertad en nuestros países, ¿sí? Si siempre estamos sujetos o dependiendo de las grandes potencias. Entonces él habla de que está abierto a relacionarse comercialmente con muchos países, pero sí asegurar esto, ¿no? De garantizar la libertad económica para los canadienses. Sí, por eso también es que él denuncia enfáticamente la política de falsa integración, de los llamados tratados de integración, cuando en realidad se tratan de tratados de subordinación, de obediencia debida a la potencia. Claro, él hace una comparativa de los aranceles como palancas, justamente que la infraestructura financiera es una coerción totalmente es una mentira de integración, justamente como dijiste, Luis. Considera también algo muy importante en su discurso, cuando él dice que habla mucho sobre la salud, ¿sí? Él dice, la salud ha venido siendo un negocio, ¿sí? Y la salud no es un negocio, es un derecho, y lo remarca en su discurso. Así que, bueno, por ahí lo podemos relacionar y decir, claro, son pensamientos de centro-izquierda, pero nosotros justamente remarcamos esto, ¿no, Luis? El tema de haber sido trabajado para el capitalismo puro, y por eso es que él puede hacer esta diferenciación de cómo mejorar, sobre todo, la vida de su pueblo, de Canadá. También hay una frase que me gustó mucho y que me queda para pensar realmente todo el significado, porque es muy profundo lo que dice. Dice, nosotros ya no confiamos solamente
en la fuerza de nuestros valores, sino en el valor de nuestras fuerzas. Es una frase muy firme, muy profunda. Por momentos me suena un poco agresivo al valor de nuestras fuerzas, pero si uno piensa en la fuerza militar, en la fuerza de imponerse, pero pienso que está hablando la fuerza de sus valores, de los valores que tienen los canadienses, de los valores que tiene su política, pero me gustó mucho la profundidad de esa frase. Sí, justamente él habla antes que la legitimidad de los valores o de la moral era suficiente para poder tener influencia en el mundo, pero ahora es necesario respaldar esos valores con capacidad material, tanto económica como militar, y también combina lo que es la ética y el realismo político, justamente, que él reconoce que el escenario internacional ya no es necesario tanto los principios sin el poder, porque pueden quedar debilitados y los países que sí quieran actuar, usar la fuerza, esos son los que tienen mayor poder y mayor incidencia también en el ámbito internacional. Ya estamos, creo, en tiempo de pausa, pero hay algo también importante de que habla de la reasignación del capital, ¿no? A hacer inversiones sobre lo sostenible. Y eso es muy importante en la economía cuando hablamos qué significa sostenible y sustentable. Sustentable, él hace referencia a esto, al cambio climático. Es muy defensor de que, por eso hace rato bien decía que él no va a permitir que existan empresas, de hecho van a dejar de existir si atentan contra estos cambios ambientales. Entonces eso sería lo sustentable, y lo sostenible es justamente que en una sociedad donde no tenemos, que sería una sociedad líquida, donde todo es efímero también, habla de que no puede haber una inversión o un proyecto a corto plazo, hablamos de largo plazista. Bien, previo a ir a un corte publicitario, quiero avisarle a la audiencia que contamos hoy con la visita de acá de un amigo, Carlos Arias. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Buen día a toda la audiencia, buen día a todos los panelistas, buen día a todos los que están tras la pantalla viendo este programa tan importante, porque si vos no haces un análisis global de la política, tampoco va a ser difícil vos que interpretes lo que pasa en la realidad, tanto en nuestra provincia como en el país, ¿no? Bien. Vamos al corte, señor director.